Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a resolver un problema ahora sí con recirculación. Estaremos nosotros checando dos problemas el día de hoy. El primero es muy sencillo y el segundo creo que sí es un poquito más interesante que ustedes lo puedan checar. Bien, pues entonces, miren, el problema del día de hoy será este, que es el 43, el cual dice: se va a producir ácido acético por la adición de 10% de exceso de ácido sulfúrico. La reacción, ahí la tenemos, que este es el acetato de calcio más ácido sulfúrico, produce sulfato de calcio más ácido acético. Se efectúa en un 90%. El sulfato de calcio y el ácido sulfúrico sin reaccionar se separan de los productos de la reacción y el exceso de acetato de calcio se recircula. El ácido acético se separa de los productos. Determinar la cantidad de material recirculado en base a 1000 libras de acetato de calcio alimentado por hora, así como las libras de ácido acético producidas por hora. Bien, pues ahí ya tenemos toda la información que nos pide. Nos pide determinar el material de acetato de calcio, que es la corriente 5, que se recircula. Y también calcular las libras de ácido acético. Ya está. Las libras de ácido acético, que es este, producidas por hora. Bueno, aquí nos dan la entrada de libras. Sí, las vamos a poner por hora. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Permítanme, voy a dejar de compartir para poder em, poner la imagen del problema y estar trabajando con ella. Muy bien. Pues entonces vuelvo a compartir la pantalla. Estamos. Y como ustedes ven, ahí ya tengo la imagen del problema. Entonces, vamos a estar escribiendo la información adicional que haga falta. A ver, vamos a ver. Tenemos que, bueno, el ácido sulfúrico es la que tenemos nosotros, entra con un 10% de exceso, que se está acá.
Es de la única que tenemos información porque entra con un 10% de exceso. Bien. Después de todo esto, pues bueno, ya no tenemos nada de información. Hay que escribir la ecuación y a partir de ahí empezamos a trabajar con este problema. Como digo, este es un problema muy sencillo, pero que también, a pesar de que está muy facilito, tiene su grado de dificultad a la hora de plantear lo que se va a hacer. Entonces, si ustedes andan muy perdidos en lo que andan respondiendo, pues les costaría un poquito de trabajo encontrarle cómo atacarlo. La ecuación, o bueno, la reacción química que nosotros vamos a estar planteando aquí será la siguiente, que es el acetato de calcio más ácido sulfúrico va a producir al sulfato de calcio más dos moléculas del ácido acético. Ahí está la ecuación. Muy bien, pues ahora nosotros lo que vamos a hacer es establecer masas estequiométricas, porque recuerden que estamos trabajando con libras. Este tiene una masa estequiométrica de 158 multiplicando por A. Esta tiene una masa estequiométrica de 98 multiplicando por A. Esta sería de 136 multiplicando por A. Y esta sería de 60 por 2, que me da 120, multiplicando por A. Listo. Ahí está. Entonces, a mí me están diciendo que la reacción se está llevando a cabo en un 90%. Eso quiere decir que la conversión es del 90%. Aquí quiero que ustedes presten atención y es que todos los problemas que hemos resuelto siempre hacemos uso de la conversión con la corriente que entra al reactor. ¿Esto por qué se los digo? Porque aquí estamos viendo una recirculación y una alimentación fresca. La alimentación fresca está dada con el número 1 y la recirculación con 5, pero esas no son las que entran al reactor. La que entra al reactor es la suma de ambas, que es la corriente 3. Es por eso que nosotros haremos la conversión con ese resultado. Ok, entonces vamos a poner aquí que la conversión del acetato de calcio va a ser igual ok. Entonces, la conversión del acetato de calcio va a ser igual a lo que reacciona, que nosotros sabemos, en este caso es 158 por A, dividiendo entre lo que entra al reactor. Y aquí es toda la corriente M3. Y esto va a ser igual a 0.9. Ahí está. Así de fácil. Y bueno,
Lo que nosotros estamos viendo aquí es que podemos calcular el valor inclusive de A de una manera muy sencilla, pues haciendo un despeje nada más, pero no conocemos el valor de M3. Lo que sí sabemos es que la corriente de alimentación fresca es de 1000 libras por hora. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Bueno, pues vamos a checar nosotros. Mire. Muy importante aquí revisar. Estamos nosotros entrando con la corriente 3 al reactor. Ahí llegamos con una alimentación, no sabemos de cuánto todavía, pero sí sabemos que está reaccionando el 90% de todo lo que entra. ¿Qué pasa con el otro 10% restante? Bueno, pues el otro 10% restante viene aquí saliendo en la corriente 4 y en este nodo de derivación se va hacia la corriente 5 y vuelve a entrar. Eso es lo que está pasando, que nos estamos llevando el 10% de la corriente 3 a recirculación. Entonces, si hacemos un balance, si hacemos un balance de nuestro acetato de calcio, pero no va a ser global, no nos va a ser de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto y le vamos a dejar balance de nodo. No, mejor vamos a ponerlo así. De punto de mezclado. Muy bien. Entonces, en el punto de mezclado, nosotros sabemos que tenemos M3, que va a ser igual a M1 más M5. Así de fácil. M5, nosotros ya establecimos que debe ser el 0.1 de la corriente 3. Así de fácil. ¿Por qué lo sabemos? Porque, pues si el 90% de toda la corriente está reaccionando y lo estamos viendo en la conversión, aquí está. Si el 90% está reaccionando, entonces el otro 10% es el que sale. Y si se dan cuenta, en todo nuestro sistema nunca nos dicen que el acetato de calcio esté saliendo en otra corriente. Solamente está presente en la corriente 4 y posteriormente en la corriente 5. Eso quiere decir que en la 6 no hay nada y por lo tanto en la corriente 7 y 8 no aparece. Perfecto. Entonces, con esta información, lo único que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Decimos M3 va a ser igual a M1 si la conozco porque vale 1000 libras por hora más 0.1 de M3. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues si aquí tenemos a M3 y de este lado tenemos a M3, pues paso este del otro lado con signo contrario para tener a factores semejantes. Entonces va a ser M3 menos 0.1 de M3, que va a ser igual a 1000 libras por hora. Esto de acá me va a dar igual a 0.9 de M3 y entonces esto va a ser igual a
1000 libras. Hacemos un despeje para conocer el valor de M3. Y tenemos aquí 1000 libras entre 0.9 y esto nos va a dar 1111.1111 y estas son libras por hora. Ok, perfecto. Ya conozco yo el valor de M3. Y también conozco el de M1, así que por una diferencia puedo conocer la corriente 5, que era de hecho la que me estaban preguntando. Entonces también sé que M5, eso yo lo establecí, M5 es igual a 0.1 de M3. O sea, por una diferencia o con esta ecuación que yo planteé al inicio, puedo saber cuánto vale. Entonces 0.1 multiplicándolo por 1111.1111 y esto me va a dar igual a 111.1111 libras por hora. Y este lo vamos nosotros a subrayar, porque esta es respuesta. Así de simple. Ok, ya tenemos entonces este valor. Podemos también sacar el valor de A. Podemos también sacar el valor de A y así conocer lo que vale M7, que también era lo que me estaban pidiendo. Sí, nos decía, determinar la cantidad de material recirculado, ya lo hicimos, así como las libras de ácido acético producidas por hora, que es esta, M7. Ok. Para eso entonces necesitamos el valor de A, que ya sabemos que si tomamos esta ecuación y la despejamos, nos va a quedar que 158 multiplicando por A va a ser igual a 0.9 de M3. Así nos queda el despeje. Nosotros acá ya conocemos el valor de M3, pero también sabemos que 0.9 de M3 es igual a 1000 libras. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esto? De aquí arribita. ¿Sí? Tenemos ese despeje, ya lo sabemos. Bien, pues a partir de ahí, entonces el valor de A va a ser igual. Tomamos las 1000 libras y las dividimos entre la masa estequiométrica, que es de 158. Y esto nos va a dar de 6.3291. Y estas también son libras por hora. Bien, ahora sí podemos conocer el valor de M7. M7 no es otra cosa más que los moles las libras de ácido acético que se forman. Y nosotros sabemos que la masa de ácido acético producido van a ser igual a la masa de ácido acético en la corriente 7. Y esto va a ser igual a 120, que es su masa estequiométrica, multiplicando por A. Y entonces aquí tenemos 120 multiplicando por 6.32911 y esto nos va a dar igual a 759
punto 49, 36, 7 libras por hora. Y ahí está. Y hasta acá nosotros podríamos decir, ok, ya acabamos el problema, ya está todo. Ese era el problema 43, así de facilito. Era nada más responder estas dos preguntas y ya les respondimos. Bueno, pero si queremos aprender más sobre este problema, podemos incluso calcular los moles de ácido sulfúrico teórico y a partir de él conocer la corriente 2. Ya conociendo la corriente 2, pues nosotros lo que debemos de hacer es calcular las corrientes totales, que sería la 8. Podríamos calcular la corriente 8, la 4, la 6. Ujú. Pero pues para establecer el balance total, pues podemos calcular la corriente 2, nada más, para que ustedes chequen cómo se hace. O sea, el problema ya está hecho, porque nada más nos pedían estas dos. Pero, pues para calcular los moles teóricos, también se tiene que hacer con la alimentación del reactor, ¿sí? Con la alimentación al reactor. Entonces, yo no puedo sacar los moles teóricos con estos 1000 que están aquí. No puedo. ¿Cómo lo saco entonces? Pues con la corriente completa que entra al reactor. Así de simple. Con la corriente completa, no con esta. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer con esta? No, no se puede. ¿Por qué? Pues porque la cantidad me va a salir menor. Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo hago los moles de las libras, perdón, de aquí, y aún así le pongo un 10% de exceso, yo no estoy cumpliendo, porque todavía traigo aquí una carga, ¿sí? Tal vez ni siquiera estoy entrando con el teórico necesario para esta. Así que entonces el teórico lo tengo que hacer con respecto a lo que entra al reactor. Así de fácil. Tengo que calcular el teórico con respecto a lo que entra al reactor. No con lo que estamos nosotros alimentando en fresco. No. Tiene que ser con la alimentación al reactor. Dicho eso, entonces vamos a calcular los moles, perdón, las libras de esta corriente 2. Ok. Pues entonces decimos que la masa de ácido sulfúrico teórico va a ser igual a la masa total que entra al reactor, que va a ser toda M3, porque solamente M3 es acetato de calcio, y sabemos que vale 1111.1111. Y aquí pues la vamos a afectar por el factor, ¿sí? Que son las masas estequiométricas. Por eso les digo, nada más lo vamos a hacer así de rapidito a este, para que ustedes visualicen cómo se calcula las cantidades másicas de ácido sulfúrico teórico. O sea, no se hizo con la alimentación fresca, se hizo con la alimentación del reactor. Perfecto. Y decimos aquí 98 libras de ácido sulfúrico por cada 158 libras de acetato de calcio. Y esto entonces nos va a dar a nosotros un total de 689.17 018 libras por hora. Si lo hubieran hecho con 1000, que era la alimentación fresca, les hubiera dado un valor un poquito más bajo, ¿sí?
Fíjense, es 1000 multiplicando por 98 entre 158. Les hubiera dado 120. Ujú. Les hubiera dado 120. 620, perdón. Ok, y luego de acá nosotros calculamos, ¿sí? Calculamos el exceso. Perdón, calculamos la corriente total con el exceso. Entonces ya saben, podemos nosotros calcular el exceso, podemos poner la ecuación y ustedes llegan a ello, o simplemente establecemos que la corriente total, en este caso M2, o son toda la masa de ácido sulfúrico, va a ser igual a 1.1 la masa del ácido sulfúrico teórico. ¿Por qué? Pues porque tenemos un 10% de exceso. Y al tener un 10%, pues nada más sería el 0.1 de la masa teórica. Así que lo puedo representar así. Recuerden que ustedes tienen la ecuación. Si hacen el desarrollo de la ecuación, se van a dar cuenta que llegan al mismo resultado. Simplemente hay que aplicar las cosas de una manera más rápida y visualizar qué es lo que se puede contestar. Perfecto, entonces aquí es 1.1 por 689.17018. Y esto nos va a dar igual a la M2 de 758.0872 libras por hora. Y ahí está. Este lo voy a subrayar, pero este recuerden que no me lo pedían. Esta es la corriente 2. Ok, podríamos ya empezar a hacer el balance completo porque de este problema ya tenemos la corriente 1, la corriente 2, tenemos la corriente 7 y solamente bastaría con calcular la corriente 8 mediante el balance de materia. Solito va a salir el valor de M8. Pues si sumamos a M8 y a M7 nos da M6. Si sumamos a M6 y M5, que también ya la tenemos, nos daría M4. Y M4 pues es la suma de M2 y M3. Recuerden que los balances en masa son más sencillos porque no podemos meter lo que se consume y lo que se genera debido a que se van a cancelar. O sea, esto se cancela. Y bueno, si nosotros hubiéramos hecho esto con 1000, ya tenemos el teórico de 620, lo multiplico por 1.1 y me daría de 682. ¿Ya ven? Ni siquiera estaríamos llegando al teórico que se requiere en el reactor. Si ustedes lo hubieran hecho con 1000, ni siquiera llegan a lo que se necesita para poder quemar, o bueno, para poder usar todo eh, acetato de calcio, ¿sí? De 1111.11. No se lo hubieran gastado. Si es que o sea, siempre se calcula el teórico para hacer una reacción al 100%. Y ustedes no lo hubieran logrado aquí, por el simple hecho de que estábamos limitados con el ácido sulfúrico, y ese inclusive hubiera sido su reactivo limitante, no el reactivo en exceso como terminó siendo. Por eso es que se hace el cálculo con lo que entra el reactor. Siempre recuerden eso, los cálculos se hacen con lo que entra el reactor. Definitivamente los problemas que ustedes vieron anteriormente siempre fueron con lo que entraba al reactor. ¿Por qué? Pues porque teníamos reactores sencillos y los problemas que empezamos a ver de equipos múltiples pues no tenían recirculación y aquí sí la estamos teniendo. Sin embargo, pues este es un problema muy sencillito para que ustedes chequen cuáles son las cuestiones que se tenían que plantear. Bien, pues entonces voy a terminar el video hasta acá y voy a empezar otro para hacer el otro problema, que ese sí está un poquito más difícil.